Bien, buenas noches. Ya estamos a punto de empezar el conversatorio de esta noche. Ya prácticamente son las 8, falta un minutico. Hoy tenemos un tema, como siempre, muy interesante, no solamente para las mujeres, sino también para los hombres. Es un tema que compete la pareja en sentido general. Ya casi estamos dando inicio. Buenas noches. Hola, hola, Daisel, ¿cómo estás? Bien, ¿me oyes bien y me escuchas bien ahí? Sí, muy bien, gracias a Dios. Bien, ya son las 8 de la noche, estamos puntual, vamos a dar inicio. En el día de hoy, como había mencionado hace unos segundos, tenemos un tema muy interesante con la doctora Daisel Ricul, ginecóloga obstetra, especialista en reproducción humana e infertilidad, y vamos a hablar de las técnicas de reproducción, cuándo acudir a ellas. Dayi, buenas noches y gracias por aceptar nuestra invitación y tener este tipo de conversatorio con la idea y la finalidad de llevar orientaciones importantes a los seguidores que tenemos. Buenas noches para todos. Para mí es todo un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Gracias por la sintonía. Gracias, Carlos, por invitarme. Y por qué no aprovechar públicamente para felicitarte. Excelente labor la que estás haciendo. Llevar miércoles tras miércoles muchísima información a todas las personas a sus hogares. Así que mi admiración y respeto para ti. Gracias, gracias por tus palabras y gracias también por colaborar. Eso uno lo hace con el apoyo de colegas como tú que siempre están dispuestas a colaborar con este tipo de actividad. De verdad que sí, muchas gracias. Gracias, Carlos. Bien, ya yo creo que podemos ir entrando en materia. Brevemente, tu especialidad es ginecología y obstetricia y luego hiciste una subespecialidad en reproducción humana e infertilidad. Háblanos un poquito de eso brevemente, en qué consiste esa subespecialidad de la ginecología. Ok, muy bien. Como bien dijo el doctor, yo soy ginecóloga obstetra especialista en fertilidad. Entonces, recordando que la ginecología estudia el aparato reproductor femenino, incluyendo las glándulas mamarias y sus patologías. Y también es importante recordar que la obstetricia estudia todo el embarazo hasta el periodo posterior a ese. Entonces, ya adentrándonos un poquito más en el tema, ya la infertilidad o la reproducción humana asistida ya va a estudiar todas esas disfunciones reproductivas que evitan que una pareja por X o Y razón no puedan conseguir un embarazo. Excelente. Entonces, son puntos claves que tenemos que focalizar o tratar para que la población que no está viendo, que no todos son médicos, puedan entender. Por ejemplo, un concepto importante para aclarar desde el principio es, por ejemplo, tú podrías decirnos cuándo se considera infertilidad o qué es la infertilidad. Claro que sí. Bueno, infertilidad es la incapacidad que tiene una pareja de lograr un embarazo luego de mantener un año de relaciones sexuales regulares sin utilizar anticonceptivos y aún así no logra un embarazo. Pero ojo, hay algo sumamente importante en esto y es el factor edad, los 35 años. ¿Por qué? Porque a partir de los 35 años hay un descenso de la fertilidad en las mujeres sobre todo, empieza a disminuir en lo que es un 30%. Entonces se le dice a las parejas, si usted mujer tiene menos de 35 años y no logra concebir al año, usted debe acudir a un especialista en fertilidad al año de no lograrlo, si tiene menos de 35 años. Ahora bien, si tiene más de 35 años, no puede esperar un año, por lo que le expliqué del descenso de la fertilidad, tiene que acudir a los 6 meses. Pero algo muy importante, si usted tiene menos de 35 años y tiene endometriosis, ovario poliquístico,
ciclos irregulares, sangrado uterino normal, ha sido operada de cualquier cirugía pélvica ha tenido, tiene que acudir a los 6 meses. Y si tiene 40 años, no lo piense, inmediatamente tiene que acudir a un especialista en fertilidad. Lo que les explicaba era que en los 35 años hay un descenso de la fertilidad de un 30% e incluso más. Entonces, por eso, cuando vamos a hablar de que una pareja es infértil y que cuando tiene que acudir a consulta, nos basamos en los 35 años. Si es menor de 35 años, puede durar hasta un año intentando quedar embarazada antes de buscar ayuda en un infertilista. Si es mayor de 35 años, y no puede esperar un año, sino 6 meses. Pero si la mujer es menor de 35 años y ha tenido cirugías pélvicas, padece de endometriosis, tiene ciclos irregulares, sangrados abundantes, pues debe ir a los 6 meses. Ok. Nosotros vivimos en una población, en una sociedad muy machista y eso es un inconveniente a veces, la parte cultural y social. Esa consulta debe ser la pareja. O sea, a veces es chocante, me imagino que te ha pasado mucho que un hombre tenga que ir a tu consultorio y me imagino que también se le hace difícil a la mujer llevar a su pareja, decir, tiene que ir conmigo a mi consulta de ginecología, o sea, como algo que en una población como la de nosotros, tan machista, es un poquito chocante. Sí, mira, todos los días prácticamente tengo este inconveniente. Y por favor, a todos los hombres que me están escuchando, si usted y su pareja no logran concebir, por favor, recuerden que esto es algo de dos. La mujer porta el óvulo y el hombre porta el espermatozoide. Si yo confirmo que todo lo de la mujer está en óptimas condiciones, pero no sé lo del hombre, es posible que no se logre un embarazo. Y no solamente eso, lo importante que es para una mujer el apoyo emocional, de que su pareja esté ahí, de que vea todo el proceso. Y de eso va a depender el éxito que tengan en las técnicas que se vayan a utilizar. Entonces a los hombres, por favor, algo que siempre me dicen, que es que tuvo un hijo, que por eso él considera que todo va a estar bien, y estamos errados, no es así. O sea, los hombres, su producción de espermatozoide va cada 3 meses. Él pudo haber tenido un hijo hace 5 años y probablemente ahora mismo tenga una disminución de la concentración de espermatozoide, una disminución de la movilidad, y eso tiene que examinarse. Y algo que es muy importante, que hay hombres que tienen vergüenza de que lo examinen, yo le mando a hacer los estudios para ver cómo están sus espermatozoides en todo el contexto de la palabra. Pero una vez que yo identifique algún problema, hay un doctor especialista en evaluar a los hombres, que es el urólogo o la uróloga, ¿por qué no? Entonces, yo determino el problema en el hombre, pero no soy yo que lo voy a evaluar físicamente. Yo le indago, le hago el examen clínico, pero ya el examen físico como tal, ya yo lo derivo al urólogo. Bien, hasta ahora los puntos clave que ha tocado la doctora es que para hablar de infertilidad o sospechar de infertilidad es que una pareja, que la mujer tenga menos de 35 años y tenga más de un año teniendo relaciones buscando embarazarse sin ningún método, o sea, un año continuo, o sea, fijo, digamos, sin ningún método de planificación, ya sí debe sospechar. Ya a los 35 años, como hay una disminución hormonal de la producción hormonal, sí puede ser un poquito más de un año. Eso es hasta ahora lo que la doctora ha dicho. También que eso es una consulta que es de la pareja, que tanto la mujer como el hombre debe asistir. Y que aunque el hombre haya tenido ya hijos, puede ser que en un momento determinado tenga algún problema como movilidad de los espermatozoides, la calidad del espermatozoide, aunque ya haya tenido descendencia. Excelente. Algo que quiero recalcar, Carlos, y es que en esta live no siquiera me interesa que se me llene la consulta de pacientes de infertilidad, sino lo que yo quiero es la prevención, que esas jovencitas que están acabando de tener su primera menstruación, que están empezando a utilizar anticonceptivos, que ellas sepan que ahí empieza la prevención,
que no, por favor, no usen los anticonceptivos que utiliza la hermana, la vecina, la prima, porque son cuerpos diferentes. Si bien es cierto que en algunos lugares, en algunas ocasiones, a mi consulta, van jovencitas que quieren anticoncepción y yo no la voy a dejar ir sin anticonceptivos porque yo sé que probablemente se me va a perder y no va a volver más. Y vamos a evitar los embarazos no deseados, pero lo ideal es hacerle un perfil hormonal, hacerle sonografías para ver cómo está esa reserva ovárica, para ver si tiene alguna alteración, algún pólipo, algún sangrado, si tienen mucho dolor en la menstruación que no lo soportan, no lo toleran, descartar a ver o por lo menos pensar si tiene alguna patología como es la endometriosis, que son unos dolores horribles. Y hay niñas que tienen desde los 14 años que le llegó su regla por primera vez con unos dolores horribles y su madre le dice que eso es normal. Entonces, por favor, llévenla a consulta para nosotros orientarlas y explicarles y decirles, mira, a largo plazo, si tú no te cuidas ahora, si ese quiste que está ahí, que mide 4 centímetros, aumenta de tamaño, se te puede romper, eso es una emergencia, y si se rompe, puede ser que pierdas el ovario. Y al perder el ovario, pierdes reserva ovárica. ¿A qué me refiero con reserva ovárica? Puedes perder óvulos, porque en el ovario tenemos folículos que cuando llegan a cierto tamaño, ahí entonces es que la paciente ovula. Entonces, si se pierde parte de ese ovario, pues vamos a tener una deficiencia de esa reserva ovárica. Y después, cuando tenga 30 años, cuando tenga 32, 28, se le hace imposible quedar embarazada. Y otra cosa también que quería explicar, los anticonceptivos no causan infertilidad. Lo que causa infertilidad es cuando empiezan a usar anticonceptivos sin ser evaluadas. Entonces, podemos enmascarar una enfermedad que ya viene de base. Y cuando ya quieren dejar los anticonceptivos, 10 años después, 5 años después, ahí se dan cuenta que no pueden quedar embarazadas. Y no fueron anticonceptivos. Es que tenían una patología previa que los anticonceptivos que le dan hormona, le quitan hormona, o sea, va a sangrar y no se va a dar cuenta que hay algún problema. Entonces después vienen y tienen problemas para tener hijos y dicen, lo anticonceptivo, no son lo anticonceptivo, es chequearse oportunamente. Sí, eso es muy importante lo que tú dices. Sí, es bueno que quede bien claro que previo a la planificación, inclusive cuando la paciente es jovencita, adolescente o adulta muy joven, que previo a la planificación, recomendamos como médico la planificación para evitar un embarazo no deseado. Pero esa planificación tiene que ser prescrita por un especialista en la materia y luego de ciertas evaluaciones para que luego, porque si bien es cierto que tenemos personas o conocemos personas que empiezan a usar anticonceptivos muy joven, duran 5, 6, 7 años tomando anticonceptivos de manera ininterrumpida sin una evaluación de su sistema hormonal. Esa parte que tú mencionaste es sumamente importante y Pero bueno que Carlos, quede bien claro. pero peor aún, esas pacientes que llegan a la consulta y me dicen, doctor, esta es mi cuarta pastilla de emergencia. ¿Qué error estamos cometiendo? ¿Cuánta carga hormonal? Muchos sangrados, ciclos irregulares. La pastilla de emergencia tiene su nombre, pastilla de emergencia. Una emergencia, 1 o 2 veces al año, pero no hay necesidad. Si usted va a estar sexualmente activa, por favor, vaya a su ginecóloga, donde se sienta en confianza, porque si bien es cierto, sé que no es fácil. No es fácil que le evalúen sus órganos sexuales, reproductores, internos y externos. Da vergüenza, pero somos muchos ginecólogos. Hay una amplia variedad. Vaya donde usted se sienta cómodo, pero vaya. Si fue alguna vez a un lugar y no le gustó, no deje de ir. Vaya, que es por su salud. Entonces, esa parte está sumamente aclarada. Ese punto también, aparte de que a veces usan anticonceptivos y quizá no se lo tomó o lo paró recientemente, se toman una pastilla del día después con una carga hormonal sumamente alta, que también eso pasa con las inyecciones, que es una vez al mes. Entonces, la carga hormonal es mayor porque es una dosis de depósito. Me imagino que Sí. por ahí también esa técnica de planificación también tiene mucho que ver
con la reducción o con adelantar la reducción de la carga ovárica que mencionaste. Exactamente, así mismo, Carlos. También quería hacer mención de algo muy importante, ya que estamos hablando de la fertilidad. Hay muchas cosas que podemos hacer para evitar tener problemas de fertilidad en un futuro. Dentro de las más básicas que podemos evitar, el consumo de cafeína, el café. Si usted está buscando embarazo, se recomienda, según diferentes estudios, que no pase de 2 tacitas al día, tacitas, y si puede reducirlo a una, mejor. También otra cosa, el alcohol. Eso va, disculpa, eso va para los dos, tanto para Para el ambos, hombre como para ambos. exactamente, para ambos. Hay algunas pacientes que me dicen que no pueden estar sin café, perfecto. 2 tacitas se la acepta, pero 2 tacitas, no de esas jarras que son de chocolate, porque eso le va a afectar. Lo que es el consumo de tabaco, de cigarrillo, de cualquier nicotina, ni decir las drogas ilícitas. También el alcohol, también se desaconseja totalmente. Si una paciente está buscando embarazo, lo ideal es que 3 meses antes inicie el consumo de ácido fólico de 5 miligramos. Y algo muy importante que está ahora mismo de moda, por así decirlo, el ciclismo. Es muy importante, es muy chulo, está de moda. Pero aquí va para ustedes a los hombres. Sepan que si duran más de 5 horas a la semana en ciclismo, esto les reduce la concentración de espermatozoides y la movilidad. Entonces, muy bonita la bicicleta, pero por favor, moderadamente. Y esto va para los dos ahora, tanto la mujer como el hombre. Ir al gimnasio, hacer ejercicio, excelente, pero un exceso de ejercicio también puede hacer daño a la fertilidad. Se aconseja que puede durar 4 o 5 horas a la semana, pero un ejercicio extremo también lo puede afectar. Y muchos de esos factores, Daisel, son combinados, o sea, más de 5 horas montar bicicleta o ejercicio Claro, excesivo, con el hábito de tomar café, a veces fuma, el alcohol en exceso, o sea, que son varios factores que son fáciles de combinar en nuestra población y afectan tanto al hombre como a la mujer. Y a veces puede influir de manera determinante al momento de no poder darse la concepción del bebé. Son informaciones sumamente importantes que creo que nos ayudan a todos, independientemente estemos en plan de tener hijos, porque son consejos que nosotros se los podemos extender a más personas. claro que sí. Cuando hablamos de técnicas de reproducción asistida, son varias técnicas. Tú pudieras mencionar algunas o la más frecuente y de manera breve, para que la Claro persona que sí. tengamos una idea. Claro que sí, para explicarles simple, sencillo. Las técnicas de reproducción asistida se van a categorizar en 2 grandes grupos, de baja complejidad y de alta complejidad. De baja complejidad tenemos los coitos programados y la inseminación artificial. En estos coitos programados, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, que vamos a inducir a que esa paciente ovule, que su ovario responda, que se estimule 1, 2 o 3 folículos y vamos a programarle más o menos cuándo es que le corresponde ovular. Y ahí le vamos a decir que va a tener unos coitos programados. Entonces, ya la inseminación artificial, eso los coitos programados ya tienen relaciones de manera natural. Ya la inseminación artificial se va un poquito más profundo. De igual manera, estimulamos el ovario para lograr una ovulación y a veces también estimulamos la ovulación. Y entonces, ¿qué hacemos? Que vamos a introducir esos espermatozoides en la cavidad uterina para cortar un poquito más el paso, pero eso tiene su edad, Carlos. No es cualquier paciente, no es que va a venir una paciente de 42 años a requerir una inseminación artificial, porque, para ser sincera, la probabilidad de embarazo, el éxito del embarazo, una inseminación artificial es un 25-30% de una probabilidad de embarazo al mes, que ahí ronda más o menos cuánto dura una de la probabilidad de una pareja de quedar embarazada en óptimas condiciones, ovulando bien, que las trompas de falopio estén adecuadamente, que el espermatozoide esté bien, la cavidad uterina bien, solamente es un 20 a un 30%. Por eso nosotros decimos a la pareja, no se desesperen, que tienen 3 meses y no quedan embarazadas, no se desesperen, que la probabilidad de embarazo, claro, es acumulativa. Si en este mes tuviste un 20 o 30% de embarazo, a los 6 meses va a tener como un 65 o 70% de probabilidad, y al año
ya va a tener un 85 o 90% de probabilidad de quedar embarazada. Entonces ya esas son las técnicas de baja complejidad. Y ya las técnicas, Antes de tu seguir, cuando tú dices estimular el el ovario, ovario, para que ovule. ¿eso se hace con medicamentos o mediante algún procedimiento? No, con medicamentos. Okay, o Puede sea, hay ser, medicamentos que tú le das, o sea, que claro no, que sí. sin hacer ningún procedimiento que ayuda a la estimulación. Eso también es importante Depende. Sí, aclararlo. sí, dependiendo de lo que consideremos. Por ejemplo, se puede estimular el ovario con pastillas que se le dice a la paciente de tal a tal día que debe tomarla, y si no, se le dice, bueno, tiene que administrarte por vía subcutánea, por el abdomen, hormonas para estimularte el ovario. Ok, pero ya tú, eso es individualizando a la paciente, ya tú tienes la destreza de detectar quién Claro que sí. o cuál, qué tipo de, ok, bien, excelente. Ojo, ojo, Carlos, que eso me lo va a decir una evaluación previa, porque a la paciente cuando llega Sí, a infertilidad, es importante, todo lo que tiene que ver con el perfil hormonal, no solamente el perfil hormonal, analíticas en general. Han llegado pacientes a consulta con 35 años y le pregunto, ¿hace qué tiempo fue la última vez que te hiciste un examen en general? Hemograma, glicemia, no lo saben. Cuando están conmigo es que se dan cuenta que tienen, por ejemplo, en tu caso, que eres nefrólogo, una afectación a nivel renal o que son diabéticos. Entonces, posteriormente que ya se evalúe todas las hormonas, las reservas del ovario y todo, es que se le dice, te conviene tal o cual técnica de reproducción asistida. Hay y los pacientes que inmediatamente, medicamentos que utiliza también, no solamente las enfermedades que padecen, sino los medicamentos que utilizan. claro, algo muy importante, ahora que estamos hablando de baja complejidad, van pacientes que dicen, tengo tanto tiempo utilizando el citrato de clomifeno, que es muy conocido por la población, sumamente conocido. No todas las pacientes que no logran embarazarse es que necesitan citrato de clomifeno o el famoso rejón. No todas. Nosotros nos encargamos de decirle cuáles sí o cuáles no. Y ojo, algo muy importante, hay que chequear, examinar qué tiempo dura esa paciente utilizando el citrato de clomifeno porque tiene complicaciones, tiene consecuencias, te puede llevar a un cáncer de endometrio por estimulación. Entonces, nosotros somos que decimos, ok, mira, tú no estás ovulando, te vamos a indicar esta pastilla para estimularte a que ovules, pero si no es de ovulación, si tienes un factor cervical, que el cervix por X o por Y razón esté cerrado, si tienes pólipo dentro del endometrio, que es una patología benigna, que puede causar sangrados y puede causar infertilidad, si tiene miomatosis uterina, que afecta el lugar donde se implanta ese embriocito, el endometrio, entonces todo eso hay que descartar y hay pacientes que tienen mucho tiempo utilizando el citrato de clomifeno y no quedan embarazadas. Y ya van a mi consulta que yo no puedo utilizar citrato de clomifeno, ¿cómo va? Porque ya han agotado todos los meses de tratamiento. Porque aquí tenemos también el problema que tú lo mencionaste al principio, la automedicación, no es Lo regulación. peor, La, sí. Entonces, ya partiendo de eso, de las técnicas de reproducción asistida de baja complejidad, tenemos ya la de alta complejidad, que ya involucra un poquito más, se da más costo, más afectación emocional de la paciente. Ya aquí tenemos lo que es la fecundación in vitro y la ICSI, que es la inyección microcitoplasmática del espermatozoide. Entonces, aquí, ¿qué pasa, Carlos? Aquí, en vez de darle pastillas o dar inyecciones al paciente para estimular el ovario a tener 1, 2, 3 folículos, que ya le expliqué que los folículos son esos saquitos que están en el ovario, que dentro tienen un óvulo, entonces aquí ponemos medicación subcutánea para estimular a tener varios folículos. ¿Para qué? Para luego, cuando esté en condiciones óptimas, llevar a la paciente a quirófano, a aspirar esos óvulos, y en el laboratorio se le pide una muestra de espermatozoide a su pareja, que previamente va a estar en correctas condiciones, y vamos a hacer dos cosas. A la fecundación in vitro convencional, donde ponemos el óvulo y administramos los espermatozoides para que espontáneamente ocurra la fecundación. O tenemos también cuando hacemos directamente, que es el ICSI, que dentro del óvulo vamos a tener que nosotros mismos vamos a microinyectar el espermatozoide, que eso se da más cuando la paciente tiene o la pareja tiene una afectación masculina, los espermatozoides, para hacer posible o evitar que no se produzca la fecundación. entonces, tú primero empiezas con la no, o sea, con la más sencilla y si no funciona pasa a la más compleja Depende, o a veces va directamente a la más compleja. sí.
Y no solamente eso, Carlos, es importante, se evalúa a la paciente en todo su contexto. Por ejemplo, si hay pacientes que me llegan y yo veo que tiene una obstrucción de las trompas uterinas. Para los que no entiendan el término, las trompas uterinas es el caminito que permite que se comunique el óvulo con el espermatozoide. Entonces, si están obstruidas, si están tapadas, ya sea por enfermedad de transmisión sexual, que eso también es un tema que tenemos que tocar, tenemos que llevarla a permeabilizar esas trompas, hacerle cirugía para intentar permeabilizar eso, porque entonces no hay forma de que se comunique el óvulo con el espermatozoide. Y si por X o por Y razón no se logra la permeabilización, entonces pasa a una fecundación in vitro. Evitamos a toda costa la fecundación in vitro porque implica de todo más, en verdad. Y algo que quería aprovechar aquí, y es que la mayoría de las pacientes de fecundación in vitro últimamente son aquellas que se están esterilizando quirúrgicamente. Como dicen en buen término dominicano o popular, se están preparando. Por favor, cuando usted toma una decisión de prepararse, a veces yo sé que no es fácil, que acaban de tener su hijo, que se sienten sofocados, saturados, que el niño llora mucho y dice, doctora, yo me quiero preparar. Le decimos, por favor, no, piénsalo. ¿Por qué? Porque después, no estoy deseando el mal a nadie, pero cambian de pareja, un divorcio, viene una pareja nueva que no tiene hijos, entonces quiere hijos. ¿Y qué pasa? Que aunque exista lo que es la recanalización tubárica, volver a conectar esas trompas no es 100% efectivo. Aparte de que implica gastos. Y si no está, esas trompas no están bien permeables, no quedan permeables y además de que aumenta el riesgo de embarazo ectópico, o sea, embarazo fuera de su centro, entonces si le decimos a ella, por favor, piénselo bien, porque si no van directamente a una fecundación in vitro. Exactamente, eso es muy importante. Incluso alguien preguntó que después de una recanalización, si podía quedar embarazada. Ya tú contestaste esa pregunta, sí, pero con probabilidades como si no se hubiera hecho el procedimiento. Cuando el paciente califica, luego que tú lo evaluaste, o la pareja califica para una técnica avanzada, ya tú hiciste las evaluaciones y se determinó que van a optar por una de las opciones de técnica avanzada. ¿Hay un equipo o solamente participa la persona que tiene tu especialidad? ¿O hay un equipo que puede, me imagino que hay un psicólogo, pero qué otra especialidad comprende el equipo? Partiendo de las técnicas avanzadas, cuando se opta por una técnica más avanzada. Bueno, en verdad somos un gran equipo. Tenemos lo de fertilidad, que somos ginecólogos especialistas en fertilidad. Hay un embriólogo que se encarga ya de esa área de laboratorio, de lo que es cuando está la unión del óvulo y el espermatozoide, darle seguimiento a todo eso, ver que se produjo la fecundación, cómo va el desenvolvimiento de las células, 8 células, blásula, todo eso, le va dando un seguimiento. También está un encargado de psicología porque es necesario. Y básicamente eso, y también ya las enfermeras, y eso es todo. Ok, es un equipo completo. Entonces, Sí, una paciente que tenga que se utilice una técnica de avanzada y que ya se logre la fecundación y ya la implantación y ya el embarazo va en curso, es considerado de alto riesgo, independientemente de la edad de la paciente y de los antecedentes, si tiene alguna condición médica antes. El simple hecho de quedar embarazada por una técnica asistida de las complejas es un embarazo de alto riesgo. no, para nada, Cruz. Hay que ver si tienen otras patologías agregadas, pero inmediatamente se produjo el embarazo. Por ejemplo, a veces hay ginecólogos que nos envían las pacientes para que se le haga la técnica de reproducción asistida. Inmediatamente, aunque yo sea ginecólogo, inmediatamente un ginecólogo envíe a su paciente y ya se logra embarazar, se devuelve a su ginecólogo para que sin ningún problema le dé seguimiento al embarazo. Y los O sea, factores de riesgo, para no, clasificar de alto riesgo, son los mismos de una paciente que salió embarazada en normal, con los exactamente. métodos convencionales. Exactamente, Carlos, así mismo. Y algo muy importante es que estaban asociando las técnicas de reproducción a malformaciones. Y ojo con esto, no es que las técnicas de reproducción den malformaciones, hay que ver a qué edad una señora está buscando embarazarse, porque eso sí aumenta el riesgo de malformación.
es bueno que sepan que a partir de los 40 años hay más probabilidades que una paciente de 30 años, de 40 años, que tenga algún tipo de malformación, y es bueno que lo sepan. Y a partir de cierta edad, que también ese tema no lo hemos tocado, cuando llega la paciente a consulta que tiene 44 años, que se le hace el perfil hormonal, que todavía está menstruando, que tiene reserva de ovario, se le plantea, se le dice, es muy difícil lograr tu embarazo por tu edad, por tu perfil hormonal. También está lo que es la donación de óvulos, porque es muy importante, hay que decírselo, se le dice, yo se lo digo, yo le digo, mira, si yo estuviera en tus zapatos, yo quisiera que a mí me dijeran que es muy difícil o muy bajo la probabilidad de quedar embarazada, así que hay que buscar otras opciones, aunque claro, la paciente al final tiene la última palabra. Yo trato con mis pacientes de ser lo más honesta posible, de decirle mi punto de vista, pero al final yo respeto lo que la paciente decida. Esa era la siguiente pregunta que yo te iba a hacer, si la edad contraindicaba una técnica avanzada. Ya prácticamente tú la respondiste, no sería la edad, sino sería la producción hormonal que la paciente tenga Sí, a la pero edad. hay algo muy importante. Hay pacientes que van con 45 años que quieren embarazarse, aunque sea con óvulos donados. Ojo a cómo esté su organismo, que no tenga presión alta para que me entienda, que si tiene presión alta que esté controlada. Si es diabética o cualquier otra patología que ella tenga, hay que explicarle, mira mi corazón, tienes que tener algo presente. Tú quieres un embarazo y yo quiero que estén los dos bien, no que tu embarazo se complique. Entonces, hay condiciones o que la paciente está muy mal, con una cifra tensional que no ceden, una diabetes descompensada, descontrolada, entonces le sugerimos, es mejor que contigo no. Ok. Si una paciente va a la consulta de reproducción, se detecta el problema, se corrige el problema y sale embarazada, tiene su bebé, bien, todo bien, pero hubo que valerse de las técnicas que ya tú describiste. ¿Puede esa paciente optar por un otro embarazo posteriormente? Déjame explicarle algo que es muy importante. Cuando hacemos técnicas de reproducción asistida de alta complejidad, nosotros estimulamos el ovario para obtener la mayor cantidad de óvulos posibles. Entonces, esos óvulos se van a unir con el espermatozoide para dar un embriocito. ¿Qué pasa? Si una paciente se le transfiere, porque luego de que en el laboratorio se da la fecundación y todo eso, se le transfiere ese embrioncito al útero y queda embarazada, esa paciente tiene la cantidad de embriones que se creó. Si tiene, por ejemplo, 10 óvulos, 10 y se unió con espermatozoide, se fecundaron todos y están bien, tienen los otros congelados. Entonces, a una temperatura X para que no haya ningún problema. Y cuando la paciente vuelve otra vez que quiere embarazarse, pues ahí están sus óvulos. Que Su sería más embrión. fácil, que va a ser más fácil, porque ya eso no hay, se ahorra el proceso de estimulación. Exactamente. Y Pero Carlos, ustedes recomiendan, ¿qué tiempo ustedes recomiendan entre un embarazo y otro? O si hay alguna condición, alguna recomendación. bueno, en verdad, lo que se recomienda es 3 años esperar por la cuestión del útero y todo eso. Pero hay pacientes que dicen, no, quiero esperar 1 año y medio, por lo menos 1 año y medio. Porque sabemos que estamos en una población que dice, no voy a aguantar 3 años por mi edad y eso, por lo menos 1 año y medio. Para que no se... Hay varias preguntas, hay una ahí que yo la voy a contestar. ¿Recomienda a una paciente que se haya trasplantado de riñón y que tenga lupus embarazarse? Yo como nefrólogo no lo recomiendo, ni con técnica avanzada, ni con técnica no avanzada, ni que utilice anticonceptivos. Esa es una paciente que yo, particularmente yo, le mando a poner un DIU, porque el embarazo tiene trastornos hormonales propios del embarazo que pueden descompensar cualquier enfermedad eh, autoinmune como es el lupus y hay que cambiar el tratamiento. Por ejemplo, en el caso del riñón trasplantado, no todos los inmunosupresores se pueden utilizar en el embarazo. O sea, yo como nefrólogo no recomiendo eso. Ni yo tampoco. Eh, Carlos, yo estoy viendo una pregunta ahí que me están diciendo las técnicas de reproducción en pacientes oncológicas y esto es sumamente importante. Si usted sí. ha diagnosticado con cáncer o alguien de su familia, hay opciones. Si usted tiene la paridad satisfecha, ya tuvo la cantidad de hijos necesarios, no hay ningún problema. Pero si todavía no ha tenido hijos,
Hay algo que se llama la vitrificación tanto de óvulos como espermatozoides. En el caso de los óvulos, donde se va a estimular para que la paciente tenga cierta cantidad de óvulos y eso se vitrifica a una temperatura de menos 196 grados Celsius. Eso es como guardar, como guardar. Guardarlo, frizarlo, congelarlo. Extraerlo El mismo y proceso de la dejarlo ahí. fecundación in vitro. El mismo proceso de la fecundación in vitro, donde vamos a estimular el ovario. Una vez ya esos folículos estén de tamaño considerable, se aspiran los óvulos y se frizan los óvulos. En la fecundación in vitro como tal, lo que se hace es que se une con el espermatozoide. Pero si esa paciente tiene 25 años, le diagnosticaron una enfermedad, no tiene pareja, no tiene por qué guardar embriones, guarda sus óvulos. Ya cuando ¿Y qué tiempo pueden durar? Indefinido. Actualmente todavía se están haciendo estudios de eso, pero no se tiene un tiempo definido. Entonces, ¿qué hacemos con esas pacientitas? Porque sabemos que una paciente oncológica lleva quimioterapia o radioterapia y eso destruye la reserva ovárica. Entonces es bueno que sepan que existe y que no porque una persona tuvo cáncer puede sanarse y luego puede tener sus hijos y su descendencia con unos óvulos o un espermatozoide ahí congeladitos, guardaditos. Eso tenemos opción aquí en Santiago. Sí, en el país sí, en Okay. Santiago también tenemos opción. En el Así país y que, en Santiago tenemos opciones de, bueno, ahí ya le contestamos la pregunta a la doctora Pineda. Esa me la sé pero, yo, esa que está ahí me la sé yo, de cómo seguía más fácil la edad gestacional por la última menstruación o por la sonografía. Es más exacta la última menstruación, la fecha de la última menstruación, pero sí, pero muchas veces la paciente no se acuerda. no solamente que no se acuerda, que hay que tener presente algunas cosas. Para tomar la fecha de última menstruación, para saber la edad gestacional, debemos de saber que la paciente tenga ciclos regulares. Porque imagínate una paciente que le llegue la menstruación un mes sí, un mes no, un mes sí, un mes no. No va a tener esa actitud. O una paciente que esté utilizando anticonceptivos, no es un ciclo natural, es un ciclo que está a base de hormonas, entonces tampoco me va a dar una edad gestacional fidedigna. Y también hay pacientes que le preguntamos, ok, esa fue tu última fecha. Después de esa última fecha, ¿tuviste otro sangrado? Entonces, si todo eso es negativo, entonces podemos utilizar la fecha de última menstruación. Si no, lo más recomendable es la sonografía del primer trimestre. Porque a todos les explico en la consulta. La sonografía por debajo de las 12 semanas, esos embriones, feticos, tienen todos el mismo tamaño, pero ya después de ahí viene la genética. Si un esposo es grandísimo, ya el bebé, bueno, puede ser más grande, más pequeño, y ya la sonografía de ahí para adelante va a tener más margen de error en la edad gestacional. Y la alimentación que lleve la paciente también, el estilo de vida que lleve. Ahí yo te quería preguntar, ahorita dentro de las recomendaciones, hablaba de los hábitos tóxicos, de no hacer ejercicio extremos o rutinas intensas. Con la relación a la alimentación, sabemos de comer sano, pero por ejemplo, hay ciertas condiciones que tú recomiendas más proteína, más calorías, más fruta, más vegetales. En cuanto a la alimentación, partiendo de una alimentación sana, Bueno, claro, obviamente, es una alimentación sana, disminuir las grasas, por favor, disminuir los dulces, disminuir todo eso de que sodas, todas las Coca-Colas y todo eso que hace tantísimo daño, porque sabemos que el embarazo como tal tiene muchísimos riesgos, o bueno, no quedar embarazada, de elevar la presión, la diabetes, por ejemplo, las carnes rojas, disminuirlas. Otra cosa que podemos decir a ver, bueno, en realidad básicamente eso, y todo lo que nosotros sabemos que hace daño, la y ingesta de una adecuada carbohidratos, hidratación. todas esas cosas, las grasas saturadas, así que básicamente eso. Bien, Dayi, yo creo que ha sido excelente tu participación. Muchos datos muy importantes, muy interesantes, tanto para nosotros los médicos como para los que nos escucharon que no son médicos. Eh, Recuerden que el tema es técnica asistida. Ya Sí. esas preguntas las pueden hacérsela a la doctora vía sus redes. ¿Alguna recomendación final, Dayi, para esa Me, población que tenga ciertas dudas, tantos mitos que hay aquí? me faltó un detallito también que es Ujú. importante porque me incluyo. Las doctoras o esas pacientes que tienen una profesión largas,
Por favor, esto es para ustedes. No solamente son las pacientes oncológicas. Si usted doctora y quiere durar toda la vida estudiando, por favor, ya usted sabe que la reducción de la reserva ovárica está a partir de los 35 años. Entonces, para usted también va que puede vitrificar sus óvulos. Entonces, vamos a tener, por favor, pendiente eso, para que cuando quieran su embarazo, aunque sea un poquito mayor de edad, pero ahí tiene sus óvulos guardados y no se queda sin tener sus hijos. Y nada, estoy a la orden. Me pueden escribir, yo veo que son muchísimos comentarios, muchísimas gracias por la sintonía, miles de besitos, así que está mi DM ahí que pueden escribirme cualquier duda y gracias por la sintonía y gracias Carlos. Y entonces, para los que quieran contar con tus servicios, ¿dónde te pueden encontrar? En la Clínica Unión Médica. Sí, estoy en la Clínica Unión Médica, en la Torre B, segunda planta, de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Y también estoy en Reproductive Group, que todo es por cita previa. Solamente tienen que escribirme. Ahí en mi página hay un link que solamente tienen que darle y ahí pueden hacer su cita conmigo. Así que las espero. Ya ustedes saben que la doctora Ricure está en la Torre B, segundo nivel, en la Unión Médica. 216, cuando quieran ir donde la dermatóloga, suben un piso más en la misma Torre B. Y cuando quieran ir donde el nefrólogo, suben 3 pisos más en la sexta planta, en la misma Torre B. La Giselle, muchas gracias, de verdad que fue excelente en tu participación. Los comentarios hablan por sí solos. De verdad, muchas informaciones que hasta nosotros mismos los médicos desconocíamos y que nosotros podemos transmitir a nuestros pacientes, aunque no sean de la misma especialidad. De verdad que sí, un abrazo, pasa buenas noches. Vamos a grabar este live, va a estar disponible en mi cuenta de Instagram y también lo vamos a subir a mi canal de YouTube, DR Cruz Nefro. Ahí pueden entrar y suscribirse, lo vamos a subir pronto. Pero sí va a estar disponible en el Instagram. Dali, un abrazo y gracias, de verdad que sí. Bye. Bye.